buenos días para todos. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a comenzar, voy a aquí hacer un ajustico. Ok, muy bien. Un poquito con unos minutos de retraso. Tuvimos algunas cositas técnicas que resolver. Sobre todo porque no estamos hoy en el mismo espacio. Estamos en espacios distintos, entonces tuvimos que coordinar algunas cositas. Y esto, bueno, debido a la nueva semana de radicalización que tenemos, estamos en 3 municipios distintos del estado y hay un poquito de complicación para trasladarnos de uno a otro por el cumplimiento de las restricciones sanitarias. Entonces, bueno, buenos días a todos. La más cordial bienvenida. Estamos de nuevo aquí. Ginier, Natalia. En esta oportunidad nos acompaña Esther León. Gracias por estar aquí. Kimberly está en este tercer encuentro. Julio está en su segundo encuentro. Y aquí hay un correo que dice Laxim, el encuentro bíblico, que no tengo idea de ese usuario a quien pertenece, pero bueno, bienvenido también. Me gustaría saber el nombre de esta persona porque eso de hola, buenos días, encuentro bíblico, es como extraño. Pero bueno, vamos a, gracias Kimberly, se escucha perfecto, bien. Buenos días, Julio. Como ya lo hemos comentado antes, el uso del chat está disponible para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta. En esta oportunidad lleva la batuta Natalia, con relación a lo que va a ser, ajá, Brenda. Ok. Brenda. Natalia lleva la batuta en esta oportunidad, con relación al planteamiento que se va a hacer en relación al estrés. La vamos a acompañar, como hemos estado en los otros 2 encuentros, Ginier y yo, dando nuestros aportes desde la psiquiatría y desde la psicoterapia, desde la psicoterapia gestalt. Ok, entonces, voy a poner el teléfono que lo tengo aquí chismoseándome algunas cosas, voy a ponerlo en silencio para que podamos trabajar sin interrupción, ¿vale? Bueno, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna cosa que compartir, podemos comenzar. Natalia, ya tienes habilitado el espacio para compartir pantalla, en el caso de que quieras compartir alguna cosa de la pantalla. Y bueno, estamos listos para comenzar en el día de hoy. Buenos días a todos, bienvenidos. Si conocen a alguna persona que pueda verse de alguna forma beneficiada con este material, pues nos hacen llegar la información a través de el contacto que tengan directo con nosotros, a través del correo electrónico, a través de nuestros usuarios de WhatsApp. Y bueno, con gusto les hacemos llegar todo lo que tiene que ver con la información para entrar en contacto con esta actividad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, iniciamos. Adelante, Natalia. Gracias, Alejandra. Estoy de verdad muy contenta de poder estar con ustedes hoy. No sé si se ve lo que estoy proyectando. Perfectamente. Y se ve, Nati. Perfecto. Como les dije, estoy muy contenta de poder estar hoy nuevamente en este espacio con ustedes. Bueno, como ya lo dijeron, hoy vamos a hablar sobre el estrés y qué curioso que ayer cuando terminaba las diapositivas se fue la luz. Me quedé sin luz, sin internet y bueno, fue una situación de estrés. Y estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, de una u otra manera, hemos estado experimentando o hemos experimentado una situación de estrés. Y me gustaría que a lo largo de la sesión de hoy podamos conversar, hacer esto dinámico, que puedan ustedes compartir por el chat sus respuestas, sus perspectivas sobre lo que vamos a estar conversando hoy. Y bueno, para iniciar me gustaría preguntarles cómo
perciben ustedes el estrés? ¿Qué es para ustedes el estrés? Y si consideran que en este momento atraviesan una situación de estrés. A ver, Ginny, si me puedes ayudar si alguien responde, porque no veo el chat con la presentación abierta. Ya te digo. Ok, si alguno de ustedes considera que está en una situación de estrés, o qué es lo que consideran estrés, me gustaría escucharlas para partir de un punto juntos en este encuentro. Vale, que yo dé mi punto de vista. A ver, no voy a hablar del concepto, pero sí de que yo creo que estoy viviendo una situación de estrés con todo lo que nos está pasando a nivel mundial. Pero del concepto no voy a hablar porque, bueno, sería ya adelantarme. Está bien. ¿Alguien más considera que...? Yo no tengo ninguna duda en que es válido mi comentario, en el sentido de que, pues creo que tenemos grandes dosis de razones para estar estresados en este momento, ya sea por el tema salud, ya sea por el tema de las cosas que nos están rodeando en este momento. Pues creo que indiscutiblemente hay muchísimas razones para estar estresado. Aquí Julia nos comparte, bueno, creo que después de un año de no ver mejoras en la replicación del virus, me estresa. Sí, bueno, de alguna manera, pensar que en cualquier momento podría tocarme. De alguna manera, creo que las expectativas que nos generaron en relación a que en un año íbamos a estar mejor, pues no ayudan en este sentido. A mí también me estresa. Pensaban que iban a ser un par de meses. Sí, a mí también me estresa pensar que ahora hay una nueva cepa, que hay un nuevo aumento de la curva de contagio, etcétera. Esas cosas también me estresan, la verdad. Comparto contigo, Julio, ese motivo de estrés. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Sí, Kimberly, aquí está colocando. Cada día que me levanto a ver las noticias, sin leerlas por completo, ya estoy estresada. Hasta viendo Instagram que día a día está pidiendo a alguien para algún familiar medicinas y uno en el exterior sin poder ayudar tanto. Bueno, sí, realmente esta situación también es complicada, la comparto con Kimberly. Sí, es así. Realmente todos estamos bajo estrés, experimentamos estrés y ninguno se escapa a esta situación. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer como un recorrido de algunos postulados bien importantes con relación a esto. Para comenzar a hablar de estrés, vamos a hablar de Hans Selye. Él en 1936 introdujo el término estrés como un término bien novedoso y claro, enfocado en el ámbito de la medicina. Él era médico. Él lo define como una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga. Dicha respuesta puede ser de tipo psicológico o fisiológico. Cabe destacar que él se enfoca más en la parte fisiológica, ¿no? Para él se trata de un tema adaptativo y de emergencia, permitiendo la supervivencia de la persona. O sea, como les dije, él se enfoca en el ámbito fisiológico, él habla de un conjunto de respuestas fisiológicas de carácter hormonal. Y habla de un montón de respuestas del organismo ante la situación de estrés, que en un momento se las voy a comentar. Bueno, estoy segura que después Giner nos puede hablar más desde su perspectiva sobre esto. Él habla sobre que el agente desencadenante del estrés es un elemento que atenta contra el del organismo, incrementando su necesidad de reequilibrarse. De hecho, cuando a veces hablamos de el estrés, hablamos de algo como que fuera negativo, como que siempre fuera algo malo, lo asociamos como algo dañino, y realmente no necesariamente es así. Hay situaciones de estrés que son positivas, porque desde este ámbito estamos viendo como que toda situación que genere un cambio, que genere una situación de adaptación, es una situación en la cual nos encontramos bajo estrés.
Entonces puede ser que quizás cambiar de casa, aun cuando lo consideremos algo positivo, sea una situación estresante. Incluso quizás ascender en el trabajo lo podemos ver como algo positivo, pero puede ser una situación estresante porque requiere cierto nivel de adaptación de nuestra parte, de nuestro organismo al respecto. Entonces, el problema es cuando este estrés es considerado negativo y nos encontramos con una situación de estrés prolongada en el tiempo y pasa a ser un estrés crónico. Entonces, hablando más al respecto, Celia presenta el síndrome general de adaptación. Entonces, él habla de tres fases. El último cuadrito realmente es de las consecuencias, solo son 3 fases. En la primera habla sobre una fase de alarma, donde se presenta una nueva situación, donde nuestro organismo responde a esa situación, hay tensión muscular, se agudizan los sentidos, aumento de la frecuencia cardíaca, liberación de hormonas, y está el estímulo, la situación de demanda, de exigencia, de cambio, a la cual nuestro organismo responde. Luego se presenta una fase de resistencia. La situación no ha terminado, se mantiene y de cierta manera nos vamos como adaptando a esta situación de estrés. Y en nuestro organismo a nivel fisiológico podemos encontrar una elevación de la glucosa. Es importante mencionar que, por ejemplo, que en estas situaciones muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta de que se está adaptando a esa situación de estrés, que está moviéndose con esa situación de estrés y no está percibiendo el esfuerzo físico, mental, emocional que esta situación representa para el sujeto. Luego encontramos la fase de agotamiento. Quizás, por ejemplo, la situación, la situación de alarma, la situación estresante desaparece, o también puede darse el hecho de que nuestro cuerpo ya no da más y se encuentra con un estrés severo, las reservas físicas y psíquicas se agotan, hay pérdida de capacidad de las respuestas, y ya realmente nuestro organismo no da más. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, estrés crónico, incapaz de controlar el entorno, trastornos del sueño, sensación de agotamiento, enfermedades psicosomáticas. Realmente esto es bastante negativo para nuestro organismo. Algo interesante en esto es que puedo dar como ejemplo. Tenemos las personas que cuidan a algún familiar, alguna persona 24/7, que se encuentra en un estado de una enfermedad crónica, de terminal. ¿Y qué pasa en estas situaciones? Muchas veces empiezan los cuidados a esa persona, hay una fase de resistencia por el cuidador, que se encuentra todo el tiempo cuidando a este sujeto enfermo. Pueden pasar quizás años en esta dinámica donde se adaptan a esta situación estresante y muchas veces pasa, y no sé si lo han podido percibir en algún conocido, que una vez que esta persona fallece, que ya no está, el cuidador se encuentra en una situación de agotamiento. Es como que el cuerpo empieza a experimentar todo la sobrecarga que tuvo por tanto tiempo, de forma tan prolongada. Entonces, encontramos estas situaciones en torno al síndrome general de adaptación. También encontramos situaciones de estrés laboral, quizás trabajos que tienen una demanda demasiado grande, donde la exigencia es exagerada en proporción a lo que puede dar el individuo a nivel mental, a nivel físico, y el organismo busca adaptarse. Sin embargo, llega un punto en que enferma de sobreexigir algo que no puede dar, algo que necesita parar. Entonces podemos encontrar diferentes maneras en que el síndrome general de adaptación se encuentra presente en las situaciones que atravesamos. No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Entonces,
eso lo decía Celie. Como les decía, en todo momento, frente a cualquier situación de cambio, vamos a encontrarnos con la respuesta natural de buscar la adaptación. Sin embargo, cuando la situación es negativa en el organismo, no se termina, se extiende a través del tiempo, las consecuencias pueden ser bastante malas para el sujeto. Por cierto, Celia decía que tanto en una situación positiva como negativa se presenta el síndrome general de adaptación. ¿Sí? Lo que puede cambiar es la duración del mismo en cada persona. También encontramos a Lazarus y Polman. Ellos hablan sobre una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado como amenazante o desbordante de sus recursos. ¿Okay? Entonces, encontramos que cabe destacar que antes de este momento diversos estudios se realizaron en relación al estrés. Algunos se enfocaban en el estímulo estresante, otros se enfocaban en la respuesta del estrés. Sin embargo, ellos plantean algo bastante interesante y ampliamente aceptado, que es el estrés como un proceso relacional. Entonces, ellos nos plantean un modelo teórico que ayuda a entender cómo la interpretación de la realidad puede tener un efecto en cómo nos sentimos y cómo actuamos. El enfoque de ellos, como les mencioné, es relacional y observa las formas a través de las cuales el sujeto hace frente a las situaciones percibidas por el ambiente. Concebimos entonces el estrés por la experiencia y la presencia de un desafío situacional a un sujeto carente de recursos para poder afrontar esta situación. Esta demanda puede ser externa, puede ser autoimpuesta, y se encuentra como clave el que se encuentra en peligro su bienestar por no poseer los recursos adecuados para poder hacer frente. O sea, se ven en riesgo su calidad de vida, su propia vida, y no tienen los recursos para afrontarlo. Voy a mencionarles en relación a las situaciones amenazantes. Vamos a hacer un alto en esta lo que plantea Polman y Lazarus, para hablar sobre el evento estresante. ¿Saben? Cuando hablamos de la psicología del estrés, hay diferentes tipos de estresores, diferentes tipos de situaciones de estrés, y frente a esto me gustaría comentarles algunos que podemos encontrar. ¿Saben? De acuerdo a los efectos que tiene en la salud, podemos encontrar el estrés positivo o eustrés y el negativo o distrés. ¿Okay? Una tarea deseada, agradable, fácil, produce un estrés saludable y realmente es necesario para la salud y el crecimiento de la personalidad. Hay estrés que se presenta como un reto, como un desafío, como busca motivar a poner en juego los recursos que tienes por algo placentero, por algo que tiene que ver con cómo te puedes autorrealizar, desafíos que tienen que ver con los logros que quieres alcanzar, y esto se percibe como algo positivo. Ahora bien, el negativo es una demanda no deseada, desagradable, difícil y prolongada, que causa realmente malestar. Realmente es nocivo para la salud, como bien lo había mencionado en referencia a los postulados de Celia. Y mucho va a tener que ver con la interpretación que el sujeto hace de esta situación. En relación a la naturaleza del agente de estrés, podemos encontrar los físicos, los químicos, los fisiológicos, intelectuales y psicosociales. Como agentes físicos podemos encontrar el ruido, la exposición al sol, el exceso de luz, las descargas eléctricas, las tormentas, los terremotos. Como agentes químicos podemos encontrar
pueden ser producidos por el estrés nutricional debido al exceso o defecto de azúcares, grasas, proteínas, incluso también por sustancias irritantes o tóxicos, el abuso del café, el tabaco, el alcohol, las drogas. A nivel fisiológico, encontramos la privación del sueño, el hambre, las infecciones, las quemaduras, las enfermedades corporales, las intervenciones quirúrgicas también. En medio de las intelectuales encontramos el cálculo matemático, la sobrecarga, la incoherencia, la lectura de un texto complejo, el jugar ajedrez, representan estresores intelectuales, ¿no? Y a nivel psicosocial, que quizás es lo que más conocidos tenemos, son el duelo, los conflictos de pareja, las competencias deportivas, el trabajo aburrido, excesivo, la pobreza, las migraciones humanas, la pandemia. Incluso encontramos situaciones a las que nos encontramos día a día o en algunas situaciones haciendo contacto. De acuerdo a la magnitud social, hay expresores microsociales o macrosociales. ¿Okay? La influencia de los microsociales de los macrosociales actúan en gran cantidad de personas. Por ejemplo, el desempleo masivo, las crisis económicas, la falta de democracia, las guerras, y como microsociales encontramos temas más individuales, como el duelo por algún familiar, una vocación frustrada, etc. De acuerdo a el periodo en que actúan, encontramos los muy breves, los prolongados y los crónicos. Los breves tienen relación a situaciones que duran horas o días, las prolongadas meses y los crónicos años. ¿Okay? De acuerdo también a la repetición del tema traumático, puede ser único o reiterado. ¿Okay? Podemos encontrar que esto puede, por ejemplo, si es reiterado, puede considerarse en ocasiones, puede aumentar el estrés o en ocasiones reducirlo. Por ejemplo, una mujer que ya va por su tercer parto, quizás no le genera tanto estrés como alguien que por primera vez está teniendo un bebé. Sin embargo, una persona que se encuentra con fracasos de respuesta sexual reiterada, seguramente esto va a agravar la respuesta del estrés en esas situaciones. Por último, la localización de la demanda. Puede ser exógena o ambiental, puede ser endógena o puede ser intrapsíquica. ¿Okay? Cuando hablamos de un estresor que proviene del ambiente, se denomina exógeno. Y puede ser, por ejemplo, el clima, la radiación solar, el ruido, relaciones interpersonales, algo externo a mí. El hambre, el deseo sexual, lo que se puede originar en mi interior, se denominan como estresores endógenos. Y los que se producen en la mente de un individuo se denominan intrapsíquicos. Por ejemplo, el estrés de la censura moral, de lo que plantea Freud como el superyo, se puede considerar un estresor intrapsíquico. Entonces, tenemos un evento, una situación estresante en nuestras vidas. Creo que quizás alguno de los que he mencionado podemos identificar en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, y que está generando una influencia en nosotros. Entonces, cuando hablamos de lo que nos plantea Lazarus y Folkman, hablamos de que hay un evento y él hace referencia a dos elementos importantes en la experiencia del estrés. El primero es la evaluación cognitiva y la segunda es el afrontamiento. ¿Okay? En la evaluación cognitiva, el sujeto hace una interpretación de la situación en la que él se encuentra. Esta evaluación cognitiva se divide en dos, la evaluación primaria y la secundaria. Entonces, me encuentro bajo una situación estresante,
busco hacer una interpretación de lo que está sucediendo. Comienzo a preguntarme, ¿esto que está sucediendo es relevante para mí o es irrelevante? Si considero que es irrelevante o relevante, eso va a tiene que ver con lo que para mí como persona tiene que ver con mis objetivos, con mis valores, con lo que para mí significa esta situación o de la manera en que puede influir en mí. Entonces, ¿irrelevante o relevante? ¿Cómo es para mí? Si es irrelevante, yo voy a dejar de prestarle mis recursos atencionales. Por ejemplo, si despierto hoy y resulta que está lloviendo, pero yo no tenía planes de salir, ni había algún problema al respecto, entonces realmente le voy a dejar de prestar atención. Entonces, si es relevante, en cambio, si es relevante, voy a evaluar si es algo positivo o algo negativo. ¿Okay? Si es positivo, si lo considero bueno, realmente no entra en conflicto con mis objetivos o con mis deseos. ¿Sí? Y puedo considerarlo como algo que me puede incluso beneficiar hasta cierto punto. ¿Sí? Si es negativo, si entra en conflicto con mis objetivos o con mis deseos, entonces me voy a encontrar con que es una situación de desafío o de demanda. Voy a decidir, voy a interpretar esta situación como un desafío, como una demanda, como a mi persona, que pone en riesgo mis valores, mi forma de pensar, mis objetivos, y aquí paso a una evaluación secundaria. Y yo me pregunto en esta evaluación secundaria, ¿con qué recursos cuento? Comienzo a centrarme en los recursos para poder afrontar la situación, los recursos que dispongo en esto para hacer frente, ya sea recursos personales como la experiencia, como mis habilidades, como mis conocimientos. También encuentro recursos sociales, como la gente con que cuento, recursos físicos, ambientales, entre otros. De esto se trata la evaluación cognitiva. Entonces, cuando una persona percibe, el estrés surge cuando una persona percibe un desajuste entre la amenaza y el lío de la situación frente a lo que tengo a disposición para hacer frente a esta situación. Es decir, vas a experimentar mayor cuando la situación la consideres muy desafiante, muy amenazante, pero no crees que tienes los recursos para salir exitoso en esa situación, la persona verá las opciones para dar una respuesta, por lo que el pensamiento hace referencia a ese esfuerzo, sea consciente o inconsciente, es una persona para manejar las demandas del exterior. Esta es una respuesta adaptativa, es algo natural. Se puede dar en términos cognitivos o conductuales. Nos encontramos con el afrontamiento. Existe en todos los esfuerzos o procesos cognitivos y comportamientos constantemente adaptativos para manejar específicas externas o internas apreciadas como excedentes o que desbordan los recursos del individuo. Entonces, aquí encontramos dos opciones de afrontamiento. Dos formas en que se puede enfocar o centrar el tema del afrontamiento. El primero es el dirigido al problema. Yo puedo enfocar mis recursos, mis recursos hacia el problema, hacia la situación. Entonces, o puedo dirigir mi afrontamiento a la situación, no voy a vivir la situación. ¿Okay? Eso es en el caso de que yo no puedo hacer nada para cambiar la encuesta, me puedo enfocar en cómo yo vivo la situación. Algo que quiero enfocar es que en el afrontamiento, en el afrontamiento no siempre se dan demandas objetivas
no siempre se amenaza, se evita la pérdida o se disipa el daño. Se maneja hasta cierto punto, se negocia con la realidad, se reduce o mitiga hasta donde se, ¿ok? Quizás no puedo cambiar de las circunstancias, por ejemplo, perdí mi trabajo, me despidieron, yo no puedo hacer que me contraten otra vez. Sin embargo, negociar con la realidad en lo que está en mis manos hacer al respecto. O sea, puedo buscar hacer algo con la situación, buscar otras opciones de trabajo, ver otras oportunidades. Puedo también enfocarme en mi momento de estrés, cómo lo estoy viviendo, enfocar en cómo manejo, gestiono mis emociones en ese momento de la situación estresante. La acción compleja de afrontamiento incluye un componente instrumental, operante, de alguna transformación, no solo o no siempre del medio exterior. A veces se trata de la transformación del medio interior. Entonces, encontramos que siempre se va a llevar a cabo una acción en las estrategias de afrontamiento, ya sea hacia lo externo o hacia lo interno. Por ejemplo, me encuentro en una situación en donde como estudiante universitario tengo que presentar una exposición y esa situación me genera estrés. Entonces, como enfocándome, por ejemplo, en cómo puedo hacer ejercicios de respiración, puedo enfocarme en buscar relajarme para frente a esta situación estresante. Ahí me estaría enfocando en mí. O, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, una crisis. Entonces, como equipo, como persona, necesito hacer algo para cambiar esa situación y busco las estrategias adecuadas para poder cambiar esa crisis y que eso, el movimiento cambia la situación estresante para mí. O como me accidenté con el carro, el carro se le pasó algo en el carro y entonces busco arreglar esa situación de malestar que me arreglándolo, llamando a un mecánico, cambiando de caucho, y así me enfoco en la... Entonces, la elección de la estrategia dependerá de la evaluación que realice la persona. Esto es muy importante tenerlo presente, no les había leído eso. Va a depender de las características de la persona y si la situación puede ser modificada o no. No hay un modo único de afrontar una situación. No todas las situaciones ni todas las personas vamos a afrontar el estrés de manera similar. Hay diferentes maneras de hacerlo, de acuerdo a cada persona, de acuerdo a la interpretación que se haga de la situación. Te pregunto, ¿cómo estás interpretando la situación? ¿Qué es lo que estás generando? ¿En qué te estás enfocando? ¿En el problema? ¿O en afrontar el problema? ¿O en afrontar la manera en que experimentas la situación estresante? Si hay alguno, yo quiero hacer si hay alguno que quiera comentar algo, que quiera compartir alguna experiencia o algo que les haya llamado la atención, pueden hacerlo. Correcto, hay tiempo. Si no, continuamos. Ok. Nati, perdón, ¿puedes acercarte un poquito al micrófono? ¿Escucha lo que estoy diciendo? Sí, sí se escucha, lo que pasa es que también hay como ruido, entonces para que tu voz se oiga más. Ok, está bien. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer frente a un estrés? ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? Porque podemos, en teoría, conocer lo que estamos experimentando, podemos entender de qué se trata, pero ¿qué hago conmigo? ¿Qué experimento? ¿Cómo atravieso esta circunstancia que
presentándose una y otra vez. Las situaciones estresantes no se van a acabar. Entonces, en primer lugar, identificamos pensamientos distorsionados. Hay que estar atentos a nuestro discurso interior, o sea, en nuestro voz interior. Hay pensamientos, hay que diferenciar los pensamientos distorsionados de pensamientos negativos. ¿Okay? No todo pensamiento negativo es un pensamiento distorsionado. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir que, oye, esta situación es difícil, esta situación es tristeza, miedo, esta situación es difícil afrontar, ¿sí? Que pueden como estar relacionadas a algo como negativo, por decirlo así. O puedo pensar, pues nunca voy a salir de esta situación me va a hundir para siempre, yo no puedo cargar con él. Entonces encontramos situaciones, puedo tener pensamientos distorsionados que no necesariamente son pensamientos negativos, ¿ok? Ahora bien, los pensamientos distorsionados generan una reacción emocional o de mayor magnitud que no te permiten afrontar lo estresante de manera exitosa. Al momento de tener pensamientos negativos sobre una situación y ser realista tiempo. Si yo puedo decir, esta situación es difícil, y eso puede ser algo realista. Sin embargo, a pesar de que es algo negativo, realmente el que sea realista me va a permitir afrontar la situación, me va a poder entrar en la realidad y obtener recursos, buscar los recursos para hacer en función a algo que es real, ¿ok? Que también estoy validando cómo me siento frente a esa situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de diálogo interior de afrontamiento, ¿ok? Así como podemos estar atentos a si mi interior se basa en pensamientos distorsionados o si es negativo, necesitamos también un diálogo interior de afrontamiento, es decir, decirnos a nosotros mismos, darnos palabras a nosotros mismos como este día la situación, lograste atravesarlo, tú cuentas con estos recursos, tienes estos conocimientos, tú has vivido estas experiencias que te ayudan a enfrentar esto otro, en estas otras circunstancias atravesar una situación similar. Entonces, desarrollar un diálogo interior de afrontamiento, poder decirnos a nosotros mismos, darnos a nosotros mismos esas palabras que puedan acompañarnos a afrontar de forma exitosa, de forma amable la situación de estrés. ¿Okay? Es importante buscar la red de apoyo social. Moviliza tu apoyo social a personas con las que puedas compartir cómo te sientes, lo que piensas, lo que estás atravesando. Es importante, ayuda a que puedas generar bienestar en medio de tanto malestar generado por el estrés. Permítete también no solo compartir la experiencia, sino también a través del contacto social, de tu apoyo de red social, también desconectarte de las situaciones estresantes. Tiene un doble situación, el poder compartir tu experiencia y también al mismo tiempo poder desconectarte de la situación estresante, aunque sea por un tiempo. Y eso es ayudarte a ser más amable contigo en medio de lo abrumador que puede ser nuestra vida. También reconocer que como personas muchas veces tenemos limitaciones y que no podemos siempre con todo. Entonces es bueno delegar y pedir ayuda. Quizás, de hecho,
toda la situación es nuestra, o sea, las situaciones que atravesamos es nuestra responsabilidad afrontarlas, ¿no? Quizás puedas delegar, sin embargo, si a la situación que estás atravesando no puedes pedir ayuda o no puedes delegar, busca áreas de tu vida que te puedan, en las cuales puedas buscar apoyo y que te permitan desahogarte un poco para poder hacer frente a esa situación que sí te está demandando bastante esfuerzo de tu no está mal en algún momento hacerlo, pedir ayuda, pedir una mano. A veces pensamos que tenemos que estar a hacer frente con todo y no es necesario. En ocasiones podemos darnos el permiso de decir, mira, yo no me voy a encargar de esto, lo voy a delegar o necesito una mano en otra situación. Es posible y ayuda en medio de una situación de estrés. También hay que desarrollar hábitos saludables. La influencia del estrés en el organismo es bastante fuerte. Entonces, es necesario poder ser amables con nuestro organismo y no exponerlo a estrés necesario. El hecho de que podamos dormir las horas necesarias, que podamos ejercitar nuestro cuerpo, comer de forma saludable, son maneras en las que podemos el efecto del estrés en el organismo y también tiene también tiene un tema preventivo, o sea que a largo plazo nuestro cuerpo no en las consecuencias de mantener situaciones de estrés por tanto tiempo. Si nos vamos a las situaciones que atravesamos, el tema pandemia, las propias situaciones que atravesamos como país, son estresantes y no podemos negar que a nivel físico, psicológico, consecuencias, trae consecuencias en nuestros organismos. Entonces, mientras manejar esto o tratar de que tenga el menor impacto posible a través del desarrollo de hábitos saludables, entonces es necesario hacerlo. ¿Okay? También aceptar y validar las emociones y los sentimientos. ¿Okay? Está bien si reconocer que esta situación es abrumadora. Nos alivio entre tanto malestar, el poder aceptar y validar lo que esta situación representa para mí. Es necesario hacerlo. Identifica también tu área de control o seguridad. Sabemos que no podemos controlar la cultura a nuestro alrededor, pero en la vida cotidiana vamos con pequeños momentos que generan seguridad o una sensación de alivio porque se tiene cierto control. Por ejemplo, cosas incluso como tu mascota, el hecho de poder conversar o acompañar a un familiar, poder hablar con la persona con la que amas o que te regale una sonrisa, poder cumplir con movilidad. Hay situaciones que están a nuestro control que nos pueden dar una sensación de alivio, de seguridad, que de una u otra forma beneficia en medio de situaciones de estrés. Entonces, identifiquemos eso en nuestra vida cotidiana, es importante también. Por último, buscar ayuda profesional. En cuanto a esto, hay situaciones en las que realmente ya necesitamos una ayuda extra, una mano extra para poder hacer frente a los estrés de la vida, ¿no? Y como psicólogos vamos a poder junto con el paciente hacer una evaluación de las situaciones de estrés, poder buscar la información posible sobre qué es lo que está sucediendo y de una u otra forma ayuda, ¿sabes? El poder encontrar una persona que haga
preguntas a las que te has estado haciendo frente a esa situación ayuda a encontrar respuestas distintas. Entonces, esto es necesario dentro del proceso de acompañamiento. Después de este tiempo de evaluación, de identificación de las situaciones de estrés, encontramos una etapa de tratamiento donde podemos ver en cómo hacer frente a la situación de estrés, cómo hacer frente a estos momentos que causan malestar. Y puede ser que nos enfoquemos en desarrollar habilidades instrumentales para hacer frente al problema, como por ejemplo desarrollar habilidades parentales, técnicas de estudio, asertividad, desarrollar otro tipo de habilidades sociales para poder hacer frente a estas demandas externas. O también podemos enfocarnos en cómo afronto la situación y poder enfocarme, por ejemplo, en técnicas de relajación, gestional, entre otras cosas. Entonces, en terapia podemos practicar, en cierto, diciéndolo de algún modo, poner en práctica dentro del proceso terapéutico estas para que una vez que salgas al medio donde te desenvuelvas puedas ejecutarlas y llevarlas a cabo para hacer frente a estos problemas. Hemos estado hablando a lo largo de todas estas sesiones sobre temas como la ansiedad, la angustia y el estrés. Estos se han confundido en muchas ocasiones. Sí es cierto que en algunos puntos se encuentran, pero a lo largo de estas hemos visto que no estamos hablando de lo mismo cuando decimos a esto. El estrés claramente se habla de los conceptos de ansiedad y angustia al considerarlo como un resultado de la amenaza de los recursos del individuo y las demandas del ambiente, mientras que la ansiedad es destacable al verse como una reacción emocional ante una amenaza manifestada a nivel fisiológico, motor y emocional. La angustia forma una amenaza a la existencia del individuo, a sus valores morales y a su integridad física como psicológica. Gracias por acompañarme en este momento, por escuchar este tema para hoy. Sé que Ginny y Alejandra también quieren compartir en relación a este tema. No sé quién viene primero. Yo. Voy yo. Ok. Vale. Debes dejar de compartir la pantalla. Ok. Listo. Estaba luchando con esto. Ok. Vale. Muy bien. Chévere. Ajá. Tengo audio. Vale, muy bien. Bueno, voy a empezar yo a compartir lo que yo tengo para aportar para ustedes para hoy, ¿no? Entonces, bueno, en principio hay algunas cositas que quiero decir con relación al tema del estrés, ¿no? ¿Cómo ve la terapia gestal el estrés? En principio, el estrés es una respuesta apropiada que la persona puede desarrollar en un momento y circunstancias concretas acorde con sus capacidades. El estrés es un síntoma o una señal de que algo está pasando en la vida de la persona, ¿ok? Es decir, hay algo que está sucediendo en la vida de la persona en un momento determinado. Y entonces, pues, se da esta respuesta. La palabra estrés está relacionada con la palabra tensión, significa tensión. Lo que pasa es que nosotros incorporamos la palabra estrés a través del anglicismo y entonces la hemos de alguna manera castellanizado, si se pudiera decir ese término, ¿no? Pero estrés significa tensión. Entonces,
El estrés es una sensación de tensión que se produce a nivel físico y evidentemente a nivel emocional, porque hay una unidad funcional que es lo físico y lo emocional o lo mental. Entonces, lo que sucede a nivel emocional en relación a la tensión, entonces se refleja evidentemente en mi cuerpo físico. No hay forma de estar estresado solamente de la cabeza o solamente de la parte emocional. Cuando nos tensamos emocionalmente, entonces tenemos una tensión que también es una tensión que también es de tipo física. Quiero chequear una cosa antes de continuar. Aquí me está apareciendo un símbolo de que el sonido está bloqueado. ¿Alguien me puede dar feedback del tema del sonido a través por favor, a través del chat? Si me estoy oyendo. Está perfecto, dice Kimberly. Ok, perfecto. Gracias, Ginier. Muy bien. Entonces, continúo. Entonces, bien. Entonces, el estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Cuando, de alguna manera, hay algo que está pasando en el entorno que requiere que yo me mueva en función de eso. Entonces, digamos que estar en situaciones de estrés o sentir estrés ante distintas situaciones es natural. Y fíjense que digo natural y no normal. Natural. Vamos a hablar en este punto de la palabra natural. Si yo estoy ante una situación que de alguna manera requiere que yo me mueva, entonces todo mi organismo va a organizarse en función de esa situación. Entonces, efectivamente, va a aumentar mi tensión tanto emocional como física. Si yo necesito moverme, entonces mi organismo se va a poner en esa actitud de movimiento para poder responder ante aquello que está sucediendo fuera de los límites de mi cuerpo. Entonces, ¿qué hace que el tema del estrés se convierta en una situación que es necesario atender? Bueno, lo que lo convierte entonces en una situación, es decir, cuando una persona viene a consulta para el tema de la psicoterapia, porque, por ejemplo, lo han remitido de alguna otra área de la medicina y le dicen tienes que ir a psicoterapia o tienes que ir al psicólogo o tienes que atender tu parte emocional, entonces hay que revisar algunas cosas, algunos procesos. Vamos entonces a hablar de cuáles son los procesos en los cuales yo como psicoterapeuta gestáltica, digamos, indago para saber qué está ocurriendo exactamente con la persona en un momento determinado. ¿Qué cosas típicamente se presentan en consulta? Por ejemplo, los cambios. Cuando las personas están en un proceso de cambio, lo primero que olvidan es que es un proceso. Es decir, hay una realidad, se produce una situación y eso genera un cambio. Y eso es un proceso. Como todo proceso de cambio, se produce un duelo. De alguna manera se produce un proceso en el cual yo tenía una cosa de una manera, ya no la tengo y eso produce un duelo. Un duelo que es exactamente igual al duelo cuando una persona fallece, cuando cualquiera de las situaciones típicas que conocemos que producen situaciones de duelo. Cuando hay una ruptura de pareja, cuando hay una serie de situaciones que pueden, de alguna forma, que conocemos como típicas de duelo. Sin embargo, las dimensiones de ese proceso de duelo pueden ser mucho más pequeñas o menos notorias, pero el ciclo es exactamente el mismo. Entonces, una de las situaciones que genera estrés son los cambios. Yo venía haciendo las cosas de una manera, se produce un factor externo, cambia algo, o se produce un factor interno, cambia algo, y eso me genera un proceso de duelo, y entonces eso me genera estrés, porque no sé qué es lo que está pasando, empiezo a tener, digamos, razonamientos, un pensamiento racional hacia que necesito manejar esto de una manera diferente y una serie de cosas que pues derivan en estrés. La dificultad para manejar
la frustración es un factor muy determinante para la situación de estrés. Es decir, si frente a una situación determinada yo tengo dificultad para manejar la frustración que esa situación me genera, suelo desarrollar estrés, suelo desarrollar tensión física y emocional y sentirme estresado. ¿A qué me refiero con la sensación de frustración? Bueno, yo tenía la expectativa de que algo iba a ser de una manera determinada, no se da de esa forma, entonces mi respuesta es de estrés ante eso, ¿ok? La procrastinación. Hay gente que tiene el hábito y de alguna manera está envuelto en cierta medida en el hábito de dejar todo para última hora. Entonces, deja para última hora, tengo un examen el sábado y dejo para estudiar el viernes a las 8 de la noche. Y entonces, bueno, por supuesto, ¿cómo voy a estar el viernes a las 8 de la noche estresado? No puedo estar de ninguna otra manera. O dejamos la presentación que vamos a hacer al día siguiente a las 7 de la mañana para el día anterior, tipo 8, y se va la luz, por ejemplo. Entonces, bueno, efectivamente, de alguna manera hay personas que esa sensación de hay una descarga, y de eso pudiera ilustrarnos un poquito más Ginier, hay una descarga de adrenalina, hay una descarga de una cantidad, si nuestro sistema hormonal se activa, nos pone en una actitud o en una sensación de estar súper alerta, y eso tiene un efecto sobre la persona. ¿Qué otra cosa nos produce mucho estrés? Las creencias y los mapas. Hemos hablado tanto en la angustia como en la ansiedad acerca del tema de los mapas. Si yo tengo la fantasía, si yo tengo la creencia de que tengo que hacer una cosa de una manera determinada, no cumplir con esas expectativas puede ser una fuente muy, muy, muy interesante y muy importante del estrés. Aquí está mi cuaderno otra vez. En el otro día la profe Eglas me hizo referencia a mi cuaderno. Mi cuaderno siempre está acompañándome porque no se me olvide nada. Y además para ser bien concreta, porque si no me distraigo y me voy por las ramas. Fíjense, yo diría una fantasía, porque realmente me parece que es una fantasía, ¿no? Que sostiene que si tenemos todo controlado, vamos a tener menos estrés. Esto es muy característico de las personas cuyos rasgos caracterológicos son básicamente rígidos. Y bueno, es importante aclarar aquí que todos tenemos alguna parte, algún poquito de esa parte de lo que se llama carácter rígido, de acuerdo a la bioenergética, de acuerdo a lo planteado por Alexander Lowen, que es un autor interesantísimo del que podemos conversar luego, del que podemos conversar más adelante. Ok. Entonces, se tiene la fantasía de que en la medida en que podemos controlar todos los factores, entonces podemos tener menos estrés, ¿ok? Es decir, a más control, menos estrés. Y esto es absolutamente paradójico. Esta es una afirmación completamente paradójica. Por una razón, es imposible controlar todos los factores. Eso es imposible. Entonces, sucede lo opuesto. Es decir, mientras más me esfuerzo en controlar todos los factores y me enfrento a la realidad de que no lo logro, mayores son mis niveles de estrés. ¿Ok? Es lo opuesto. La fantasía es a más control, menos estrés, y la realidad es a más intentos de control, mayor nivel de estrés. Mayor nivel de frustración, mayor nivel de impotencia, mayor nivel de alguna forma de dificultad para manejar la situación. Eso es lo que ocurre en la realidad. No es cierto que el control es el antídoto
para controlar, valga la redundancia, o para manejar el estrés. El exceso de control nos genera más estrés. Esa es la realidad que, digamos, yo me he confrontado en el contexto de la terapia. ¿Qué hacer frente a esta situación? Lo primero tiene que ver con, digamos, ya lo hemos dicho en los encuentros anteriores, el manejo del aquí y el ahora. Es decir, ¿cuál es tu realidad aquí y ahora? ¿Cuáles son tus posibilidades reales aquí y ahora? ¿Eso que te está generando estrés está ocurriendo realmente aquí y ahora o es una expectativa catastrófica de algo que va a suceder? Número 2, revisar cuáles son las expectativas. Es decir, yo tengo la expectativa de que no se vaya la luz y pensar que la luz se va a ir me genera estrés. ¿Cuáles son los recursos que tengo para que si se va la luz, cosa que no puedo controlar, yo pueda, digamos, llevar adelante o pueda sobrellevar esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis expectativas en relación a la situación y cuáles son entonces mis reales posibilidades en relación a la situación? Es decir, ¿qué es lo que yo en realidad puedo hacer para estar preparada de alguna forma para que una eventual falla de la electricidad? Bueno, entonces en la medida en que yo actúo en consecuencia sobre aquello que puedo hacer efectivamente para poder sobrellevar una eventual falla de la electricidad, en esa medida yo voy a, de alguna manera, voy a estar más tranquila en teoría. ¿Qué más necesitamos revisar a eso, con relación a esto? Bueno, los niveles de manejo de la frustración de las personas. Necesitamos poder evaluar o poder compartir, o que la persona que viene a consulta tome conciencia de cuáles son los niveles de manejo de la frustración que tiene la persona en un momento determinado. Para los gestálticos, la capacidad de metabolizar la frustración está directamente relacionada con el nivel de madurez. ¿Cómo se traduce esto? ¿Con qué se come esto? Bueno, en la medida en que yo soy capaz de metabolizar y de alguna manera haciendo una comparación con el proceso digestivo, en la medida en que yo soy capaz de masticar la situación que me hace sentir frustrada o la frustración que me produce una situación determinada y puedo de alguna manera procesar, así como se procesan los alimentos, esa situación o esa frustración, y tomar de la situación lo que me nutre, lo que me sirve, y desechar lo que no me sirve, en esa medida yo tengo un mayor grado de madurez emocional. Muchas veces estos niveles de estrés de los que estamos hablando, en la dificultad para manejar la frustración, están relacionados directamente con cierto grado de inmadurez, que la persona, digamos, la situación lo sobrepasa. La situación es como que fuera una ola de un tsunami que te sobrepasa. Muchas veces esto está relacionado con cosas que no nos pertenecen, que no está en nuestras manos manejar. Y eso, por supuesto, también está relacionado con creencias. Es decir, si yo tengo la creencia de que soy responsable de la felicidad o de la tranquilidad de alguna de las personas que me rodean, entonces no poder lograr esa demanda o no poder lograr satisfacer esa expectativa o satisfacer esa necesidad del otro, evidentemente me va a generar, por supuesto, grandes niveles de estrés, porque eso está fuera de mi capacidad. No voy a poder responder a esa demanda y voy a sentir, por supuesto, que estoy de alguna manera, eso me está, digamos, arropando como una ola gigante que no puedo manejar. Entonces, digamos que es importante para poder trabajar a las personas que asisten a la consulta desde el enfoque gestáltico, tiene que ver en principio con chequear cuáles son las creencias, cuáles son los mapas, los temas de control, los temas de el manejo de cuáles son los recursos reales y las posibilidades reales, confrontar las expectativas con la realidad y
hacer mucho trabajo de arraigo, de centración, de apoyarse muy bien los pies sobre el piso, revisar esos niveles de manejo de la frustración para entonces poder afrontar estas situaciones de la vida cotidiana de manera más sana y de una forma más natural. Finalmente, yo quisiera cerrar diciendo que si el estrés es una forma en la cual nos adaptamos al medio en el que estamos, entonces es imposible, mientras estemos vivos, no sentir algún grado de estrés. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? La cronificación de esto. Y cuando me refiero a cronificación, me refiero a que siempre respondemos ante cualquier situación de la misma forma. Es decir, si voy a celebrar un cumpleaños, me estreso tanto como si tengo que enfrentar una situación de enfermedad. Si voy a salir de paseo, de viaje, de vacaciones, entonces lo enfrento como si estuviera frente a una situación de desempleo o de alguna problemática grave, seria, que requiere otro tipo de atención y otro tipo de reacción. Ese es el punto en el que el estrés se convierte en algo nocivo, en algo tóxico y en algo que necesitamos realmente empezar a atender, buscar ayuda profesional para hacerlo de una forma distinta. Puesto que, como ya les dije, lo que es tóxico y dañino es la cronificación de la respuesta. Que toda cosa que me ocurra en la vida me genere estrés. Eso es lo que necesitamos atender, digamos, transformar y de alguna manera comprender, además de darnos cuenta de que así es. A veces la gente no se da cuenta que responde siempre de la misma forma ante todo lo que sucede. Y eso es lo que necesitamos tener en cuenta. Bueno, hasta aquí mi participación en el tema del estrés. Le cedo la palabra a Ginier, que anda por ahí ya preparada al bate. Voy a cerrar un ratico mi micrófono. No, mentira, no lo puedo cerrar porque si yo lo cierro, afecto la grabación. Bueno, Ginier ya está por ahí. Vale, Ginier, tienes la palabra. Aquí estoy. Bueno, la verdad es que hoy la información que dieron tanto Natalia como Alejandra está bastante completa. Ellas hablaron las dos sobre aspectos biológicos del estrés en nuestro organismo y de cómo reacciona, entonces no voy a volver a repetir lo mismo, ¿no? Realmente hacer como algunos hincapiés puede ser. Quería como decir que, bueno, ciertamente nuestro organismo reacciona biológicamente ante el estrés y que hay factores estresantes o estresores que pueden venir del medio ambiente, es decir, pueden ser externos como internos también. Y todo nuestro organismo va a responder a él y responde precisamente con una cascada de reacciones que van desde la secreción de hormonas como el cortisol, cambios en nuestros neurotransmisores, etc. Sin embargo, a la hora del abordaje médico, digamos, puede para ustedes quizás que han estado en los 3 talleres confundirse, igual, aunque les hemos ido explicando lo que es ansiedad, lo que es angustia y lo que es estrés el día de hoy, quizás pueden igual tender a confundirse un poco, ya que hablamos de que tanto la ansiedad como la angustia, como el estrés, son respuestas adaptativas, son respuestas biológicas de nuestro organismo y que en comparación de la ansiedad y la angustia, ambos tienen respuestas fisiológicas, a nivel físico, y ahora les estamos diciendo que el estrés también. Al final del día, lo que yo quiero decirles es que el manejo es un poco el mismo a nivel de buscar actividades para poder mejorar el estrés, poder mejorar la ansiedad, poder mejorar la angustia, buscar ayuda, apoyo terapéutico, y que luego cuando vamos a nivel clínico, para nosotros los médicos sí es más relevante poder diferenciar
qué es lo que está pasando contigo, si es ansiedad, si es estrés, si es angustia, ya que eso me va a hablar de lo que debo buscar en tus síntomas, lo que debo buscar en tu organismo, qué respuestas se están dando, cómo está reaccionando tu cuerpo. Y eso va a determinar si yo voy a hacer un tratamiento farmacológico, qué tipo de tratamiento farmacológico va a ser, qué tipo de acompañamiento tengo que hacer o qué otras actividades tengo que indicarte para complementar, o si no necesito indicarte ningún fármaco, sino solamente derivarte con un terapeuta, con un psicólogo o decirte, mira, hay que hacer cambios en tu estilo de vida. Para nosotros los médicos sí va a ser bastante relevante poder diferenciar esto, porque además, entonces, como hablábamos en cuanto a la ansiedad, el trastorno de ansiedad, hay muchos trastornos dentro de este, o sea, digamos que el macro es el trastorno de ansiedad y luego de allí se derivan otras cosas. E igual pasa con el estrés, yo puedo tener simplemente estrés, digámoslo así, pero cuando entonces voy al médico yo me puedo estar enfrentando a diferentes diagnósticos, porque tenemos también una serie de títulos, digamos, de etiquetas, donde entonces podemos estar hablando de reacción aguda al estrés, de una reacción situacional del adulto, de reacciones de adaptación, de trastornos de estrés postraumático, de trastornos de adaptación, que ya lo mencioné, entre otras cosas, de estrés laboral, de simplemente estrés como reacción a una situación como la que estamos viviendo, la pandemia. Entonces, para el médico sí va a ser importante, en este caso sobre todo para el psiquiatra, determinar cuál de estos diagnósticos son los que tú estás presentando y poder diferenciar el tratamiento de acuerdo al individuo, a sus patologías de base, que también es importante entonces ver si hay algún trastorno hormonal que puede estar empeorando esta situación, y allí entonces cuando pido laboratorios, ver cómo están los niveles de cortisol, que es tan conocida como la hormona del estrés, entre otras cosas. Pero en general, al final del día, lo importante creo yo es que ustedes puedan determinar si en este momento hay alguna de estas situaciones que está pasando en su vida y poder buscar ayuda, decidir, mira, sí, necesito ir a una evaluación, necesito buscar ayuda terapéutica, acompañamiento, necesito cambiar algunas cosas en mi estilo de vida para entonces poder mejorar cualquiera de estas situaciones que incluso a veces se presentan en conjunto o las tres a la vez, o incluso acompañada de otras cosas como depresión, por ejemplo. Eh, Creo que realmente hoy no tengo mucho más que aportar porque mis compañeras dijeron muchísimo. Creo que hoy estoy encantada. Los tres talleres me han encantado, ¿no? Pero hoy el abordaje de ambas de mis compañeras fue súper completo y me encantó la presentación de Natalia, de verdad tengo que decirlo. Y nada, agradecerles a ustedes una vez más por acompañarnos el día de hoy, por haber estado en estos tres talleres y ver si, bueno, tienen alguna pregunta en específico y poder quizás abordar más de este tema en esas preguntas. Sin más que agregar. A ver. Bueno, ya yo les había colocado por aquí que fueran colocando sus comentarios y sus preguntas. Guillermo y Kimberly ponen, yo también, yo creo que con relación al comentario del tema de la paradoja del estrés y el control, ajá. Entonces, bueno, nada. Yo tengo una pregunta. Ajá. Dale, Carmen, adelante. ¿Cómo haría una persona que está sometida a una carga de estrés familiar para poder salir de ese estrés? Es decir, en la exigencia de padres que le exijan al niño, por ejemplo, que como son médicos, quieren que su hijo sea médico. Bueno, lo que pasa es que a un niño no se le exige que sea médico,
se le exige a una persona más grande, ¿sí? Y podemos decir que se le exige a una persona que tiene 17 años, no sé, 18 años, que escoja una carrera en un momento determinado, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajar eso? En principio es un abordaje bastante complejo, puesto que desde mi perspectiva requiere un abordaje familiar. ¿Por qué requiere un abordaje familiar? Bueno, porque resulta que hay unos padres que están teniendo una exigencia y hay que, digamos, abordar el sistema familiar y abordar al adolescente. Si esa pregunta se relacionara específicamente con las exigencias de unos padres hacia un adulto, entonces yo te hablaría de límites. Yo te diría, hay que establecer límites. El adulto necesita, aunque sea hijo, poner límites como adulto. Cuando yo trabajo con adolescentes, también trabajo con el tema de poner límites. Sin embargo, es necesario recordar que un joven, un adolescente de 17, 18, 19 años, evidentemente vive con sus padres y hay un grado de dependencia, porque en general, digamos, lo mantienen sus padres. Entonces es diferente la posición de un hijo exigido, que es adulto, que trabaja, que es independiente, a la exigencia sobre un adolescente acerca de qué estudiar. Sin embargo, es un tema para mí de límites. Si a mí me viene un chamo de 17 años diciéndome que sus padres lo están obligando a estudiar una carrera universitaria, yo voy a trabajar con él, poner límites y en la expresión de sus límites y sus deseos, de manera asertiva, de manera respetuosa, de manera, digamos, dentro del respeto al contexto, que hay unas figuras de autoridad que son sus padres que están teniendo una exigencia con él, ¿sí? Pero, digamos, en principio para mí la respuesta es esa, límites, el trabajo con los límites, porque si no, no se puede de otra forma. Voy a leer un comentario de Guillermo. Hace un mes me hospitalizaron de emergencia con una hemorragia gastrointestinal, la hemoglobina me bajó 6 y me desmayé. Aún no he conseguido la causa biológica. El médico dice que puede ser una gastritis generada por el grado de estrés. Sí, bueno, seguramente. ¿Qué te puedo decir? Sí, la verdad es que el estrés a nivel físico puede generar muchísimas patologías y una de las cosas a las que primero ataca es la parte digestiva, todo el sistema digestivo, ¿no? Y desde hemorragias, úlceras, también puede afectar la parte de todo lo que es neurológico, empezando con dolores de cabeza. Entonces es un tema que hay que, como todo, ¿no? Como que trabajar realmente en nosotros para bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, de tristeza, de lo que tengamos. Y por eso yo, a pesar de que sea médico, siempre, siempre, y ustedes lo saben, repito 1.000.000 de veces que hay que ir a terapia, que todos debemos ir a terapia y trabajar en nuestros procesos emocionales y todas las cargas que tenemos. Carmen pregunta, se dice que hay grados de estrés, ¿cómo podemos darnos cuenta de en qué nivel estamos? Yo creo que habría que ver, debe haber, por ahí hace unos días, en una actividad de la profesora Eglantina Durrego y la psicoterapeuta, que también es psicólogo, Rosa Gerardo, hablaban de un termómetro de la violencia. Yo me imagino que alguna gente por ahí muy brillante debe haber creado alguna cosa que sea así como un termómetro del estrés y que seguramente por ahí debe haber algún instrumento para evaluar esos autotests que la gente se hace con mucha frecuencia porque el internet da para todo. Sin embargo, tal como les dije hace rato, el tema no es cómo, para mí, el tema no es cuánto yo me estrese en un momento determinado. El tema es que esa respuesta sea cronificada.
Es decir, que siempre responda de la misma forma, que yo nunca tenga un momento de paz, que yo no pueda disfrutar de nada porque hasta hacer una comida familiar me genera estrés porque entonces me estreso por si la comida va a alcanzar o no va a alcanzar. Ese es para mí es el punto crucial. No es en qué nivel estoy estresado. Es decir, si yo tengo un familiar enfermo, que está complicado, que necesita una medicina, que no tengo recursos suficientes, obviamente es lógico que me estrese, porque es que hay que ser de piedra para no estresarse. Pero insisto, si frente a una enfermedad de un familiar yo me estreso de la misma medida en la que me estreso porque tengo una comida familiar en mi casa y me preocupa o me estresa que no alcance la comida, porque ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a decir la familia de mí? Entonces ese es el problema. El problema es cuando la respuesta se cronifica, cuando no tengo un repertorio distinto al estrés para responder ante las diferentes situaciones de la vida. Yo creo que ese es el punto crucial que necesitamos de alguna manera manejar. Más que en qué nivel de estrés estoy, y eso tiene mucho que ver con tener conciencia de cómo respondo ante las diferentes situaciones, de tener conciencia de si la situación realmente amerita que yo esté estresado o no. ¿Sí? Porque digamos que es una situación real, es decir, hace un año, cuando a mí me dijeron, vas a tener un mes sin trabajar, encerrada en tu casa, yo decía, a mí no me preocupa estar encerrada en mi casa, me encanta estar en mi casa, eso es una cosa que yo disfruto enormemente. Yo en mi casa, eso es como Narnia para mí, o sea, yo abro la puerta de mi casa y estoy en Narnia, es un lugar maravilloso para mí, a mí me encanta mi casa, me gusta todo lo que tengo ahí tengo miles de cosas para distraerme, puedo bordar, Disney. Puedo bordar, puedo leer, puedo ver televisión, puedo entrar en internet, aunque ahorita no tengo internet, pero bueno, tengo algunas opciones. O sea, yo puedo en mi casa, puedo cocinar, que me encanta, me puedo dedicar a las matas. O sea, mi casa es un lugar maravilloso. Y yo decía, yo puedo estar feliz un mes aquí en mi casa. ¿Qué me generó estrés? La productividad. ¿Cómo voy a producir? O sea, ¿de qué voy a vivir? Porque los ahorros no son eternos. Ajá, ¿de qué voy a vivir? Y entonces, bueno, me senté a sacar cuenta y una colega me dijo, los ahorros son para esto. Y yo dije, bueno, es verdad, los ahorros son para esto. Y una vez que tomé conciencia de los ahorros son para esto, dije, bueno, yo necesito mantener una rutina, yo necesito levantarme temprano todos los días, lavarme los dientes, bañarme, lavarme la cabeza, cocinar, comer en la mesa igual, no puedo andar en pijamadas todos los días, es decir, yo necesito crear una rutina para llevar este proceso. ¿Cuánto me duró el estrés? Bueno, me duró el tiempo que me duró en generar una rutina adaptativa a la situación. Entonces, bueno, yo que hacía mercado cada vez que me daba la gana, yo dije, bueno, voy a hacer mercado un día a la semana, porque además allá y entonces no teníamos gasolina, entonces había que ahorrar la gasolina. Entonces yo decía, bueno, todo lo que pueda hacer caminando, lo hago caminando. Me vine a la oficina varias veces caminando, hice ejercicio, digamos, generé una rutina de adaptación a la situación. Al generar la rutina de adaptación a la situación, los niveles de estrés bajaron. Yo les puedo asegurar que yo no tuve insomnio. Ningún día. Me generó un poco de preocupación y saqué cuenta, cero mata cero. Bueno, aquí los gastos se van a reducir en esto, esto, esto y esto. Los gastos fijos son este y este y este. ¿Cuánto tiempo yo puedo aguantar con esta situación sin producir medio? Y bueno, cuando obtuve esos números reales, dije, ya está. Hay que pasar estos días, son unas vacaciones adelantadas. Yo decía, yo jamás me hubiera tomado 2 meses y mucho menos 3 de vacaciones. Pero la circunstancia me obligó a eso y las disfruté muchísimo. A eso es a lo que yo me refiero con el tema de los niveles de estrés. En eso es que tenemos que prestar atención. Si ante todas las situaciones respondemos de la misma manera. No sé si ustedes quieren agregar algo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y además Carmen me hizo recordar a una profesora mía y las respuestas que daba, ¿no? Y esto es netamente mi interpretación, porque yo diría,
como nos decía ella a veces, ¿y para qué tú quieres saber eso, Carmen? Entonces, mi interpretación es, quieres saber qué nivel o qué grado de estrés tienes para decir, bueno, estoy en poquito estrés, no voy a ir a consulta, no necesito hacer terapia, o para qué, ¿no? Insisto, esto es interpretación mía y es netamente subjetivo, no necesito tampoco que me respondas, ¿no? Pero yo aquí elucubrando. Ciertamente, de forma clínica sí tenemos cómo medir esos grados o niveles de estrés, pero más que todo es para identificar cuál es el tratamiento o el abordaje más adecuado en el caso de determinado paciente, e incluso para ver los criterios y determinar qué diagnóstico es el que tiene, si es estrés agudo, estrés postraumático, etcétera, ¿no? Al final del día, entonces yo me voy con lo que dice Ale, es lo que más me interesa es saber cómo estoy yo adaptándome a ese estrés, cómo estoy confrontando lo que está pasando conmigo. Siempre habrá factores estresantes, pero cómo me adapto a ellos, cómo los sobrellevo, es lo que va a determinar, ¿estoy enferma o no estoy enferma? Punto. Eso para mí sería como el resultado final. Nati creo que quiere decir algo. Yo estoy de acuerdo también con respecto a que más allá del grado de estrés que pueda tener, es lo que sucede cuando este se cronifica, ¿no? El efecto que tiene en mi organismo. Sin embargo, quería comentarles algo que me pareció muy interesante cuando estaba preparando lo de hoy, es que hay unos autores que se llaman Holmes y Ray que hicieron una escala valorativa de reajuste social. Entonces, ellos plantean diferentes situaciones de estrés y les atribuyen como puntos de estrés, la cantidad de estrés que se representa en el organismo. Por ejemplo, acaba de destacar que la interpretación individual hace su trabajo allí, ¿no? Pero me pareció interesante mostrarle cómo una de las máximas puntuaciones en lo que son las situaciones de estrés son las de la muerte del cónyuge, el divorcio, la separación de la pareja, la estancia en la cárcel o la muerte de un familiar cercano. Son los que tienen el mayor grado de estrés según esta escala valorativa. Y ellos plantean que, le atribuyen diferentes puntos a diferentes situaciones y dicen que cuando se acumulan por lo menos unos 300 puntos en cuanto a situación, hay un 80% de probabilidad de que puedas sufrir alguna enfermedad en un futuro. Entonces, hay diferentes situaciones y aun cuando depende mucho de la interpretación que se le dé y el hecho de cómo se puede cronificar o cómo lo puedo manejar, la realidad es que sí hay situaciones que generan más estrés que otras y vale la pena también reconocerlos como tal, no pasarlos por debajo de la mesa, decir o mirarlos en menos, como que no, eso yo estoy bien, eso no me genera nada. Es necesario también darle el lugar que tiene a las situaciones para poder hacer frente a ellas de manera favorable, ¿no? Y fíjate que hace referencia, todas las situaciones a las que hace referencia son situaciones que producen cambios importantes. Si la muerte de un familiar produce cambios importantes, la separación de pareja produce cambios importantes. Entonces, de alguna manera, eso está muy asociado con los procesos de duelo que esas situaciones producen y con los procesos adaptativos que necesitamos para reajustarnos a esa nueva situación, ¿sí? Y esos son procesos bien profundos. Todos los que están ahí calificados como procesos de mayor estrés son procesos profundos de duelo que necesitan un proceso de readaptación importante. De hecho, los que le siguen a eso son las lesiones o enfermedades graves, el casamiento, ser despedido del trabajo, la reconciliación con la pareja, la jubilación, incluso la gestación y los desarrollos sexuales. Todos estos son los que tienen mayores puntuaciones. Claro, todos son procesos, o sea, un embarazo es un proceso de cambio importantísimo, sí. Casarse es un proceso de cambio sumamente importante y la gente anda siempre loca por casarse y siempre se estresa porque se está casando, aunque sea una cosa buena, en teoría, ¿no?
Y hay una cantidad de cosas, digamos, que están relacionadas con cambios profundos en la forma de vivir. Si yo he vivido soltera un montón de tiempo y ahora voy a hacer una nueva vida o voy a tener un cambio en el que voy a empezar a vivir 24/7 con una persona, eso es un proceso de cambio súper importante. Y por supuesto, entonces generan estrés. No podemos perder de vista eso. Situación genera, toda situación nueva es un cambio. Todo cambio genera un efecto en nuestro. Somos muy ilusos pensar, es muy iluso pensar que nada va a afectar en nosotros si se presenta algún cambio, sea positivo o negativo. Entonces, el estar también consciente de que vamos a experimentar cambios, de que eso sí o sí va a tener un efecto en nosotros, también nos alivia el atravesar esas situaciones de estrés, ¿no? Que en ciertos momentos no nos agarra de forma inesperada, ¿no? Es así. Ginier, ¿tienes algo más que agregar? No, la verdad es que lo que hemos dicho las tres, ¿no? Y lo más importante es aprender a adaptarnos a ese estrés. Siempre vamos a estar rodeada de factores estresantes, eh, estresores ambientales que realmente no vamos a poder controlar, no están en nuestras manos. Y hay muchas herramientas que podemos desarrollar para poder adaptarnos a estos estresores biológicos y ambientales que nos rodean. Eso es lo que necesitamos trabajar y aprender. Bueno, ¿alguna pregunta más a estas maravillosos participantes que hemos tenido el día de hoy? Si quieren lo pueden hacer por el chat o pueden abrir los micrófonos y hacer sus preguntas, sus aportes. Vamos a ir. Entonces necesitamos aprender a vivir con el estrés y no dejar que interrumpa el desarrollo de nuestra vida. Sí, si es un proceso adaptativo de todo ser humano, pues nos va a acompañar mientras nuestro corazón lata y podamos respirar. Efectivamente, mientras estemos vivos, nos va a acompañar ese proceso. A ver, lo que pasa también que depende de cómo lo estés viendo, ¿no, Ale? Porque vivir con el estrés de qué forma, o sea, si es acostumbrarnos a que hay factores que siempre van a generar estrés, yo diría que sí, realmente. Pero vivir estresado, no puedes acostumbrarte a vivir estresado. Ahí es donde decíamos las tres que necesitas aprender a adaptarte a esto, a sobrellevarlo, aprender herramientas, trabajarlo, como tú lo quieras ver o el enfoque que le quieras dar. Sin embargo, no es acostumbrarte a vivir con estrés. Son dos cosas distintas. Si es acostumbrarse a vivir que hay situaciones nuevas que nos van a generar en un momento determinado, en una situación determinada, estrés, y eso va a pasar. Y va a pasar. Y lo vamos a superar. Nos vamos a adaptar y ya está. Y vendrá otra y otra y otra y otra. A eso me refiero exactamente. Vale. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Qué bueno, Kimberly. Excelente, de verdad, los 3 talleres. Gracias, Kimberly, excelente. Gracias, Julio. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Sí, hoy también nos prolongamos bastante. Sí. Nos extendimos, mejor dicho. Es así. Yo quiero compartir esta anécdota. Cuando yo propuse hacer esta actividad, yo inventé que nosotros íbamos a hablar de la ansiedad, de la angustia y del estrés en 1 hora y media. Eso porque eso era rapidito, imagínense. hasta que llegué a la primera reunión y aterricé. Y como no hablamos casi nosotras, iba a ser rapidito, en 1 hora y media íbamos a salir de eso, rápidamente. Bueno, hasta que aterricé. Cuando me reuní con ellas me pusieron los pies en la tierra. Y me aterrizaron con los tiempos. Bueno, agradecida de compartir. Lo que más me gusta es eso, que no es un Mateo y que el taller es completo. Bueno que lo reajustamos a este formato. Lo bueno siempre tiene que ser saboreado con tiempo. Bueno, es así. Bueno, gracias por esos mensajes, gracias por estas palabras. Agradecidas mis queridas compañeras Ginier y Natalia. Se los dije en privado en la semana anterior, que estaba muy contenta de haberlas elegido para acompañarme en esta aventura, y lo quiero decir ahora
públicamente. Estoy muy contenta de haberles pedido que me acompañaran en esta aventura, que hayan aceptado esta propuesta de estas cositas que se me ocurren a mí de vez en cuando en la cabeza. Y pues muy honrada, muy complacida de lo que me han aportado cada una desde su área de trabajo, desde su profesión, que orgullosamente, digamos, que representan cada una de ustedes. Muy contenta y muy satisfecha. Y sí, vamos a hacer otros temas. Tenemos por ahí la traición, tenemos por ahí la culpa, el control, tenemos la psicopatía. La psicopatía, por ahí se me ocurrió. El tema del control salió en todas las sesiones. Sí, el tema del control salió en todas las sesiones, el control anotada. Y bueno, por ahí también hay unos temas que yo estuve, por ahí tengo una chuleta de algunos temas. Vamos a tener unos otros invitados, vamos a invitar a una persona de terapia psicocorporal, también tenemos por ahí en la lista a una excelente profesional de la psicoterapia gestal, del coaching y de otro poco de cosas que ella hace, que ya conversamos un poquito para que nos dé su enfoque en relación a alguno de estos temas que ya les hemos mencionado. Así que nos vamos a seguir viendo, y vamos entonces a tener alguna persona que nos sume y que nos dé más contenido de valor en esta propuesta. Bueno. Yo encantada también de que me hayas invitado a participar en esto y de haber compartido con ustedes dos, a quienes quiero muchísimo, admiro, respeto, que me parecen mujeres sumamente inteligentes y echadas para adelante, ¿no? Nada, de verdad, mil gracias, honrada de haber estado aquí con ustedes dos, de que me hayan aportado también en esta área y de que ustedes, los que nos acompañaron, hayan estado en cada uno de estos talleres. Muchísimas gracias. Al igual que los que han mencionado, yo estoy muy contenta de poder, de tener esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Estoy agradecida por los aportes que han dado, porque creo que esto fue un tema de nutrirnos todas, ¿no? De poder aportarnos todas y es parte también he podido crecer por medio de esto, he podido nutrirme en medio de todo esto y a pesar quizás de los inconvenientes del camino, creo que disfruté el trayecto y fue un éxito para mí, de verdad. Lo considero así, y lo volvería a hacer con ustedes. Bueno. Yo también lo volvería a hacer. Vale, bueno, entonces nos despedimos. Por aquí me soltaron un corazón que no sé quién lo puso. ¡Yo! Ok. Los emoticones. Qué gracioso esto de las reacciones de esta aplicación. Bueno, las quiero mucho. Un abrazo para todos. Feliz día para todos. Hasta el próximo encuentro.